Primeramente vamos a ver todo lo que es la población mundial. Miren, fíjense, continentes, población 2004. Miren, ¿Asia cuántos tiene? 4.785 millones, billones, 060, 131 habitantes. Fíjense, ¿ya? Asia es el continente más poblado, ¿no? ¿Ya? Y solamente quien lleva toda esta población es China y la India, ¿ya? Porque entre estos dos países suman pues más de la mitad de la población de este continente asiático, ¿ya? Y África, como ven ahí también, le sigue, ¿ya? Con 1.494.000.993.923 habitantes, ¿ya? País más poblado en el África, ¿no? Es el continente, como ven. Ya, el continente africano es además el que más crecimiento demográfico ha tenido últimamente, ya, más del 2% anual, fíjense. Está experimentando en los últimos años, en la actualidad. América está en tercer lugar con 1.051.000.000, 865 habitantes. El continente americano cuenta con poco más de 1.000 millones de habitantes. Ahí está. Europa, miren, 741.651.800 habitantes, ¿no? 742 millones posiblemente. Y Oceanía es el continente más que tiene menor población, ¿no? Eso es para irnos dando cuenta cómo realmente la situación demográfica va jugando en torno a lo que es las enfermedades también, ¿no? Ahora, también viendo lo que es en Lima, ¿no? Ustedes saben que el 18 de enero se festeja pues la fundación de Lima, ¿ya? Y Lima pues ahorita está contando con más de 10 millones de habitantes a la actualidad, eso ha sido hasta el 2023. El distrito más poblado, miren, más poblado estamos hablando, tiene 1 millón de habitantes, 128.000, San Juan del Urigancho. Ahora, de estos 43 distritos que conforman Lima, ¿ya? O sea, la provincia de Lima, el más poblado es San Juan del Urigancho. Y ahí está, le siguen San Martín de Porras, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos. ¿Por qué realmente estudiamos todo esto de la población? Porque justamente todo esto nos da, pues, hace ver que hay hacinamiento muchas veces en nuestros distritos y es donde realmente tenemos quizás mayores problemas frente a las infecciones por vía respiratoria, ¿ya? Surquillo tiene mayor densidad poblacional. No confundamos lo que es población total, o sea, población en números absolutos, con la densidad poblacional. La densidad poblacional, como vamos a ir desarrollando, vamos a ver cómo se saca la densidad poblacional. Por eso Surquillo dice que tiene la mayor densidad poblacional, ¿no? Que esto vamos a ver entre la población total de Surquillo, entre la extensión territorial, y eso nos va a dar pues, la densidad poblacional, ¿ya? El Surquillo, pues, es pequeño, ¿no? En cuanto a la extensión territorial y tiene buena cantidad de población. Entonces, dividimos la población entre kilómetros cuadrados y ahí nos da la densidad poblacional, ¿ya? Ahora, según las estimaciones y proyecciones en Lima metropolitana, miren, la densidad poblacional, miren, 3.879 personas por kilómetro cuadrado vivo. Esto viendo en la proyección de Lima metropolitana, ¿no? Por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado. Miren, todas las personas que viven, ya. Es decir, número de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Ya. Es así que los distritos con mayor población, miren, con mayor población por kilómetro cuadrado, ya, serían Surquillo, con 26.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Se están dando cuenta. Breña y Santa Anita con 23.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, la diferencia, como ven, uno es la población total y otra cosa es la densidad poblacional. ¿Ya? Y esto, por eso, nos permite muchas veces ver muchas cosas de acuerdo a esto de la densidad poblacional. Ya en los distritos de menor, ¿qué se llama? De menor población, ahí tenemos Punta Negra, miren, con 66 habitantes por kilómetro cuadrado, Punta Hermosa, Ancón, fíjense todos
los distritos con menor población. Y es donde realmente si nosotros retrocedemos al COVID, estos son pues, los distritos donde ha habido menos cantidad de COVID, ¿ya? Porque no haya mucho hacinamiento. Ahora ya, más de 4 millones de personas conforman la población ocupada de la provincia de Lima, ¿ya? Ahora, de acuerdo con los resultados de la encuesta permanente de empleo del año 2017, la población ocupada en la provincia de Lima totalizó, miren, 4.371.100 personas, de las cuales el 54.4% son hombres y, y 45% 6 mujeres, ¿no? Entonces, se está equiparando prácticamente todo esto del empleo, ¿ya? Entonces, las mujeres se están incrementando prácticamente en esto del empleo. Ahora, según la categoría de ocupación, el 33.4% de las personas que trabajan son independientes, y ahí tenemos, y el 62% son dependientes. Entonces, quiere decir que estos dependientes pertenecen a una empresa, ¿ya? O a alguna institución. Ahora, el 54% de la población, ¿ya? El PEA, ocupada de la provincia de Lima, tiene entre 25 y 44 años, es la edad, ¿ya? Es el rango de edad. ¿Ya? Y en la provincia de Lima, el año 2017, el ingreso promedio mensual, miren todo lo que ganaba, ¿no? Es de 1.696 soles. O sea, sacando de todo, un promedio. Ya más del 90% de los hogares de Lima cuentan con servicios básicos. 74 de cada 100 personas, miren, cuentan con seguro de salud en la provincia de Lima. La mayoría, pues, está prácticamente en salud. Pero, lastimosamente, pues, no se atiende a todas estas personas, como ustedes quizás alguno de ustedes ha acudido a el salud y se ha dado con muchas sorpresas, ¿no? Bueno, hemos hecho ese pequeño preámbulo tanto de la demografía, de la ocupación, del empleo, todo esto, ¿no? A nivel mundial, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es actualmente nuestra reunión de hoy día, ¿no? Donde realmente el Estado pues determina la política nacional de salud a la actualidad. Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación de la política. Es responsable de diseñar y conducirla de forma plural y descentralizadora. Lo que quieren, lo que buscan acá es que toda la población tenga un acceso equitativo, tenga la oportunidad a un servicio de salud. ¿Ya? Ahora, la autoridad de salud se organiza y se ejerce a nivel central, desconcentrado y descentralizado. Quiere decir que, por ejemplo, las regiones, ellos trabajan de acuerdo a su realidad, ¿ya? Tanto, no sé si ha de ser concentrado la autoridad de salud, ¿ya? La autoridad de salud la ejercen los órganos de poder ejecutivo y los órganos descentralizados de gobierno, ¿no? Por eso tenemos el gobierno regional, ¿ya? En cuanto a las regiones que existen, ¿no? Y de acuerdo a la ley 26842, la Ley General de Salud, en el artículo 22, prácticamente todo eso nos da a conocer en cuanto a la salud, ¿ya? Ahora, los ministerios diseñan, establecen todo lo que es y ejecutan, supervisan políticas nacionales, ¿no? Y por eso es lo que el Ministerio de Salud es el ente rector a la actualidad, pero no lo cumple lo que realmente le corresponde, ¿ya? Entonces acá dicen es un órgano de poder ejecutivo, es el ente rector del sector salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, donde realmente deberían estar todos los prestadores de salud, ya, sino que a la actualidad, pues acá en nuestro país, Fuerzas Armadas tiene su propio manejo, de salud su propio manejo, no hay, como se dice, esa relación que debería tener, ¿no? Y el ministerio cumplir como, con su funcionabilidad como es el ente rector, ¿ya? Entonces, acá dentro de esto, tenemos que conocer también las políticas internacionales de salud, porque no solamente es trabajar por trabajar en salud, sino hay políticas. Y ahí tenemos, miren, que esto se ha trazado a nivel mundial, prácticamente la OMS. Erradicar la pobreza y el hambre extrema. Tiene que haber una educación universal. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, ¿ya? Y se está dando en la actualidad. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, sí, se está dando. Ya, ustedes saben que ahorita muchas enfermedades con las vacunas prácticamente se está reduciendo esto de la mortalidad, ¿no? Y la mortalidad, y por eso es que la actualidad, pues la esperanza de vida es mayor, ¿ya? Mejorar la salud materna, ¿no? Antes, por ejemplo, fallecían muchas mujeres en el trabajo de parto y el embarazo,
¿no? En el puerperio, pero ahora ya eso prácticamente se está controlando. El combatir el VIH-Sida, el paludismo, que es la malaria, y otras enfermedades, ¿no? Que están apareciendo en la actualidad, ¿ya? Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que ahorita no se está cumpliendo con eso, porque ustedes saben, ha salido una ley dándoles libertad para que puedan talar los árboles, ¿no? Y donde realmente acá que dice garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y eso es a nivel mundial. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro país, ¿no? ¿Ya? Ahora, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, ¿no? Que esas son las políticas internacionales, por favor. Políticas internacionales. En cuanto al sector salud, yo creo que estamos viendo que es, miren, es un espacio social de confluencia de personas, organizaciones y entidades que realizan actividades relacionadas directamente con la salud pública o individual en el país. ¿No? Ya les he dicho quiénes la conforman, ¿no? Ahí tenemos, miren, lo conforman el Ministerio de Salud, los prestadores de servicio, compradores, financiadores, institucionales de servicios, entidades formadoras de recursos humanos en salud. Ahí están, acá estamos todas las universidades, están acá todas las escuelas de enfermería, los institutos que preparan a recurso humano también, los técnicos, ¿no? Acá está. Y entidades productoras de otros recursos en salud también. ¿Ya? Agencias o dependencias de otros sectores del sector con actividades de impacto sobre la salud, sus factores determinantes también. Ahí tenemos pues también lo que es las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y ahí, como ven acá abajo también, otros niveles gubernamentales con actividades relacionadas con la salud colectiva, con repercusiones en ella, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Ahí tenemos las organizaciones de base, ¿ya? Y la población en tanto sea competente para el cuidado de la salud, ¿no? Estos son prácticamente los componentes del sector salud. Entonces, un sistema ¿qué es un sistema de salud? ¿No? El sistema de salud engloba pues todas las organizaciones, instituciones y recursos ¿cuál es el objetivo? Es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud, a mejorar o a conservar la salud, ¿ya? Ahora, la mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden el sector público, privado, tradicional e informal, ¿ya? Eso está, por eso les digo, todo está dentro del sistema de salud, sino que realmente lo que está faltando es que haya una buena relación, ¿ya? Las cuatro funciones principales de un sistema de salud, miren, se han definido como la provisión de servicios, ya de servicios de atención que se presta pues al usuario, ¿no? A la población. La generación de recursos, cómo genero recursos. Y el financiamiento, ahí tenemos el SIS, ¿no? A la actualidad está generando. Ahora tenemos también que se llama salud, tenemos que se llama las Fuerzas Armadas, ¿no? El financiamiento también. Y la gestión. Son cuatro, como digo, funciones principales del sistema de salud. Ahora, este sistema nacional, coordinado y descentralizado de salud viene a ser un conjunto interrelacionado de organizaciones, instituciones, dependencias y recursos nacionales, regionales, locales del sector, ¿no? Cuyo objetivo principal es desarrollar actividades orientadas a promover, proteger y recuperar la salud de todos. Por ejemplo, nosotros, el día de hoy, como vamos a hacer la actividad de informar a la población dentro de la universidad, ahí estamos haciendo pues una actividad orientada a promover, ¿ya? A promover y enseñarles prácticamente a la población a protegerse para prevenir lo que estamos viendo ahora, el dengue, ¿no? Entonces, como ven, es una actividad que ya está orientada, ¿ya? Y así hay muchas actividades que se orientan, ¿no? Tanto de TBC, de todo lo que es metaxémicos, ¿ya? Todas las enfermedades metaxémicas, la rabia, por qué se hacen las vacunaciones, ¿no? Todo eso, fíjense, todo lo que se hace en el sistema de salud. Y entonces, el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud es, miren, Ministerio de Salud, Seguro Social, Servicios de Salud Municipalidades. Les han visto que hay, las municipalidades han hecho sus propias clínicas, sanidad de las Fuerzas Armadas, sanidad de la Policía Nacional, servicios de salud del sector privado, universidades y sociedad civil. Ese es el sistema coordinado descentralizado en salud. Ahora, vamos a ver el enfoque epidemiológico que consiste, ¿en qué consiste el enfoque epidemiológico? Consiste en que nosotros veamos la observación de los fenómenos de salud y enfermedades en la población, que ese es importantísimo. Ahí tenemos que enfocarnos. La cuantificación de estos en frecuencias y distribuciones, ya hemos visto
cómo está, a veces se distribuyen algunas enfermedades de acuerdo a su hábitat, ¿no? Que tienen los vectores, que tienen, que se llama los agentes etiológicos, ¿no? El análisis de las frecuencias y distribuciones de salud y de sus determinantes. Por eso se hace análisis situacional de salud, el ASIS, todos los años. La definición de cursos de acciones apropiadas, ¿no? A la actualidad que se viene. Entonces, todo este proceso cíclico de observar, cuantificar, comparar, proponer, sirve también para evaluar la efectividad y el impacto de las intervenciones de salud. Por eso que ustedes se dan cuenta, muchos trabajos se está haciendo, por ejemplo, en el COVID, para ver si el impacto de las medidas preventivas fue importante en esto del control del COVID, ¿ya? Por eso dicen ver la efectividad y el impacto de las intervenciones en salud, ¿ya? Entonces, importante es ese enfoque epidemiológico, ¿no? Entonces, como ven, primeramente hay que observar, vamos a contar, a contabilizar y ver con qué frecuencia se vienen presentando los problemas de salud. Por eso hablan de la probabilidad, de cosa es el número de veces que se espera ocurra un evento, y es medible o cuantificable. Por eso les decía, todo lo que nosotros hacemos ahorita en salud se mide, se convierte en un indicador, como vamos a ver más adelante. Riesgo a la salud es la probabilidad de experimentar un efecto adverso o daño en un determinado tiempo, ¿ya? Y la tasa, ¿qué cosa es la tasa? Es la medida de cambio de un fenómeno dinámico por unidad de población y tiempo, ¿ya? Entonces, viendo todo esto, vamos a ver los indicadores bioestadísticos, ¿no? Ahora, en los estudios epidemiológicos a la actualidad, ya se hace necesario, pues, cuantificar, porque nosotros no podemos decir hartas individuos con diarrea, hartos individuos con, ¿qué se llama? Con tos, ¿no? Hay que medir cuántos son, ¿ya? Por eso dicen cuantificar, medir y comparar determinadas cifras, casos, individuos, familia, comunidad, dentro de un entorno tanto de los ejes saludables como de los ejes de los daños, ¿ya? Y a todo ello se expresa pues, mediante criterios matemáticos y estadísticos usando cifras absolutas y relativas. Es lo que les decían antes, ¿no? La población de Lima es en números absolutos es tanto, ¿no? Pero hay que ver la tasa de la densidad poblacional, que es muy diferente, que vendría a ser una tasa relativa, ¿ya? ¿Y qué cosa es un caso? Es aquel individuo, miren, ¿ah? Portador de un daño, enfermedad o problemas de salud, o aquel que sufre un evento, ¿ya? Entonces, para eso se actúa pues como en vigilancia epidemiológica. Da una definición de caso para cada tipo de enfermedad sujeta a notificación epidemiológica, que es lo que estamos haciendo en la actualidad. Vigilancia epidemiológica del dengue, ya se está haciendo, porque en todos los establecimientos de salud, ¿qué hacemos? Se están notificando epidemiológicamente en forma obligatoria, ya todos los días, para ver cómo está. Por eso la sala situacional todos los días se tiene que ver, ¿ya? Tenemos las cifras absolutas, que vienen a ser resultados del recuento de hechos individuales, ¿no? Observados sin considerar ningún tipo de relación. Por ejemplo, acá podemos ver el número de casos de diarrea, número de habitantes, ¿no? Esas son cifras absolutas. Señalan cuántos hechos o sujetos existen con una característica en cierto periodo de tiempo, ¿no? Lo que contribuye a ver la magnitud prácticamente del evento que se puede estar produciendo. Mientras en las cifras relativas, miren, son producto de relacionar dos cifras absolutas entre sí, o una cifra de estas con varias cifras absolutas, como lo vamos a ir viendo con esto de las tasas, ¿no? La razón, la proporción o las tasas, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, vamos viendo primero la razón. ¿Qué cosa es la razón? Que son cantidades en que el numerador no está incluido en el denominador. Por ejemplo, vamos a ver la razón superficie de la superficie, razón superficie poblacional, ¿no? Que viene a ser la población por kilómetro cuadrado. Entonces estamos hablando acá prácticamente de una densidad poblacional. ¿Cuántos viven por kilómetro cuadrado? ¿Ya? O también ver la razón de hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos 400 hombres
y lo dividimos entre 200 mujeres, entonces tendríamos la razón de cuánto vamos a ver, ¿no? Más o menos nos saldría de 4 a 2, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo claro, como ven acá. En el año 2015 en el Perú se notificaron 1.056 casos de SIDA, de los cuales 856 fueron varones y 200 fueron mujeres. ¿Y cómo se calcula? Ahí tenemos, ¿no? Hombres y mujeres, como les decía, 856 entre 200 y ahí nos da 3,8, ¿ya? Esto ustedes hay que aprenderlo bien y esto no quiero que lo aprendan de memoria, sino hay que practicarlo y eso lo vamos a hacer en las prácticas también. La interpretación, ¿cómo vamos a interpretar? Esto no se interpreta como con porcentaje. ¿Ah? Vamos a ver, en el 2015, en el Perú, por cada 3,8 casos de SIDA, miren, varones, se presentó un caso de sexo femenino. ¿Ya? O también podemos leerlo de otra manera. En el 2015, en el Perú, por cada 300 casos, 380 casos de SIDA, varones se presentaron 100 mujeres. ¿Ya? O sea, tenemos para la interpretación es lo importante acá que tenemos que dar. Acá no estamos hablando de porcentaje, por favor. Y entramos a lo que es la proporción, ¿no? Que viene a ser, es una probabilidad, es el cociente de dos frecuencias absolutas, en que el numerador esté incluido en el denominador. Generalmente se expresa en porcentaje. Esto sí, la proporción, vamos a verla en porcentaje. ¿Ya? Y ahí tenemos, miren, A entre B por 100. Entonces vemos acá, por ejemplo, la muerte en menores de 5 años. Vamos a ver el número total de muertes entre el número total de muertes, ¿ya? Número de muertes en menores de 5 años, entre el número total de muertes, ¿ya? Por 100. Y ahí tenemos la proporción. Entonces, la proporción de casos graves de dengue también, por ejemplo, podemos ver la proporción de casos complicados de malaria, también podemos hacerlo, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, un ejemplo claro. Hasta la semana 22 del presente año se notificaron, miren, 24.597 casos de dengue, de los cuales, miren, 3.671 fueron casos de dengue con signos de alarma. ¿Ya? ¿Cuál sería la proporción de casos de dengue con signos de alarma? Ahí tenemos, vamos a dividir 3.671 entre la población que tuvo dengue. ¿Ya? Porque han notificado 24.000. Acá vamos a ver pues, que dentro de estos 24.000, pues son, la gran mayoría de repente son pues casos que se llama de sin signos de alarma, ¿no? Y lo que nosotros queremos buscar acá es los con signos de alarma. ¿Cuál es la proporción? ¿Ya? Y la interpretación sería, la proporción de casos de dengue con signos de alarma es de 0,15. 15%, ahí podemos decir. Porcentaje de casos de dengue con signos de alarma, como les decía, esto lo convertimos por 100 y lo vamos a ver 15%. ¿Ya? La interpretación, el porcentaje de casos de dengue con signos de alarma es de 15%. No sé si hasta acá ustedes me han entendido, ¿está claro? A ver, vamos a Cierto, ver. todo claro. Ya. Entonces, el uso de proporciones, acá tenemos, ¿cómo se utiliza? Son de fácil cálculo, se utilizan para comparar dos grupos de tamaño diferente, para valorar la importancia relativa de parte de un fenómeno respecto a la totalidad del mismo, expresan la distribución de un fenómeno de salud en un grupo de estudio, como han visto ya. Las proporciones no miden los riesgos. Ojo con esto, las proporciones no miden riesgos, ¿ya? Ejemplo es calcular la proporción entre estudiantes varones y mujeres de la Facultad de Medicina, presentando 1.200 hombres y 18.800 mujeres. ¿Ya? Entonces ahí hemos visto ya lo que es razón y lo que es proporciones. Ahora vamos a ver tasas, que es una forma muy especial de medida de frecuencia que tienen en cuenta el factor tiempo, ya el factor tiempo. Por lo tanto, la tasa da una expresión de velocidad con que se produce un cambio de estado, sea de morbilidad. ¿Ya? Por eso hablamos de la tasa de morbilidad, hablamos de la tasa de mortalidad. En una población en estudio, ejemplo, tasas de caries dental. La tasa es rapidez con la cual se presentan sucesos de salud con diagnósticos nuevos o decesos. ¿Ya? Eso hay que tener presente.
Entonces, miren, esto de la tasa, como les decía, es la rapidez con la cual se presentan sucesos de salud con diagnósticos nuevos o decesos, como vamos a ver más adelante. Y ahí tenemos, miren, las tasas son números de hechos similares ocurridos en una población de determinada durante un lapso de tiempo. Y acá vamos a ver, la división entre ambas cantidades dan cifras inferiores a la unidad que para ser expresadas en forma adecuada se multiplicará por un factor de ampliación, el cual es múltiplo de 10, generalmente equivale, miren, a 100, 1000, 10.000 o 100.000. Esto es de acuerdo a la población que nosotros vamos a medir. Y ahí tenemos, miren, la fórmula, ¿no? La tasa. Número de hechos similares ocurridos en una población determinada durante un lapso de tiempo dado, ¿no? Si nosotros queremos ver la mortalidad, cuántos murieron en el año 2023. Entonces, acá ponemos todos los muertos en el año 2023. Entre la población general, ¿ya? Entre la población general del año 2023. Porque toda esa población ha estado en riesgo de fallecer, ¿ya? Y lo multiplicamos por K. Podemos utilizar, como les digo, 100.000, 10.000 o 100.000. ¿Ya? Y ahí tenemos, miren, casos de dengue en una población 2001-2022. ¿Ya? En el 2021 tuvimos número de casos 1.240. ¿Cuál fue la población total? 16.000. En el 2022, 8.400 casos. ¿Cuál fue la población total? 12.000. Ustedes podrán comparar en números absolutos así, si viendo así a ojo de buen cubero, qué cosa estarían viendo, ¿no? ¿Dónde tenemos menor cantidad de casos? ¿Dónde tenemos mayor cantidad de casos, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, en el 2022 dividimos 1.240 casos entre 16.000, ¿no? Y en el 2022, 8.400 casos entre 12.000, ¿ya? Ahora, para tener mejor un número de comparación, se acostumbra a multiplicar el resultado por 100.000, 10.000 o 100.000, lo que nos permitiría comparar en los años, ¿ya? Entonces, las tasas son proporciones en la que el numerador son cifras absolutas y el denominador son generalmente la población de referencia, ¿ya? Entonces, acá tenemos que tener presente qué cosa es una tasa, ¿ya? Entonces, miren, en el numerador, ¿qué es lo que va? Representa el número de individuos que experimenta un evento de interés. Podemos saber el nacimiento, ¿no? En la tasa de fecundidad, ¿cuántos nacieron en el año 2022 entre, ¿no? Mujeres en edad fértil? Ya, y ahí tenemos, ¿no? Muertes de igual manera, ¿cuántos murieron en el año 2023 entre la población total de ese distrito o de ese lugar que queremos medir? Igualito en las enfermedades también. Y en el denominador vamos a poner, representa el número de individuos en la población expuesta a presentar el evento, ¿ya? Y la frecuencia, ¿ya? Por eso les decía, nosotros ahorita a nivel nacional queremos ver cómo está el dengue, ponemos el número de casos entre la población total de Perú. Y ahí tenemos ¿qué se llama? Tenemos la tasa de morbilidad. El tiempo específico viene a ser el tiempo, pues, que nosotros queremos medir, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo el año 2023. Podemos medirlo en meses de igual manera, podemos medirlo en semanas de igual manera, ¿ya? Entonces, la tasa combina las tres dimensiones básicas de epidemiología: tiempo, como están viendo, el lugar y persona. Porque nosotros, ¿qué vamos a ver? En el 2023 estamos hablando de años. ¿En qué lugar? En Piura. Vamos a ver cuántos casos hubo y las personas, pues, ¿no? ¿Cuántas personas se enfermaron por dengue? ¿Ya? Representa medida de frecuencia de enfermar como el riesgo de enfermar de la población, ¿ya? Entonces, acá vemos para qué son útiles también, para medir el riesgo de que ocurra un evento presentado en una población, medir la frecuencia o extensión con que las enfermedades son experimentadas por los grupos de población, realizar comparaciones entre poblaciones distintos tamaños en un momento dado, ¿ya? En un tiempo que se puede decir, hacer comparaciones en una población en diferentes periodos, y esta es la mejor herramienta en epidemiología para comparación, las tasas, ¿ya? Acá tenemos tipos de tasas también, ¿ya? Tenemos 4 tipos de tasas. La tasa instantánea, que son aquellas que indican sin la necesidad
¿Ya? Eso indican sin necesidad de medir un valor real, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la tasa instantánea, vemos el tablero, por ejemplo, en un auto, ¿no? ¿Cuántos kilómetros por hora va el carro, el auto, ¿no? Y ese es un marcador. Y en la tasa promedio son aquellas en las cuales se promedia su valor. Ejemplo, la velocidad de un viaje varía entre 80 a 120 kilómetros por hora. Es una tasa promedio, ¿no? Que estamos sacando entre el intervalo de 80 a 120 kilómetros. Ya sacamos la tasa promedio. Pero acá la tasa absoluta, que es el número de casos que ocurre por unidad de tiempo. El tiempo transcurrido en horas. Eso hay que verlo, ¿ya? Como les decía, nosotros podemos hacer muchas cosas, evidenciar muchas cosas con la información. Y las tasas relativas son las que se utilizan en salud. Ejemplo, es el seguimiento del número de personas en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, miren, en epidemiología, entonces, miren, los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones, dando así una idea del estado de situación de una condición, ¿ya? Ahora, estos indicadores de salud y relacionados con la salud con frecuencia son utilizados con frecuencia en diversas combinaciones, ¿no? Se emplean en particular para evaluar la eficacia y los efectos también. Ya por eso les decía, no solamente podemos ver indicadores negativos, sino también podemos ver indicadores positivos, ¿no? Queremos, por ejemplo, de repente a ver la efectividad o la eficacia de los medicamentos de tuberculosis. Podemos tomar una población y esa población está tomando sus medicamentos, podemos medir, sí, cuántos pacientes, ¿no? En el año 2023 tomaron tales medicamentos y cuántos de ellos curaron, ¿no? Entonces estamos haciendo un indicador, ¿ya? Los indicadores nosotros los podemos construir para ver y medir muchas veces. Entonces, los indicadores básicos, miren, tienen como objetivo, miren, presentar un conjunto mínimo de estandarizado de datos e información necesarios para caracterizar la situación de salud de un país y que permita su comparación con otros países y al mismo tiempo determinar tendencias. Porque imagínense, ustedes comienzan a comparar en cifras absolutas. Se presentaron 400 casos de diarrea acá en el Perú. En Haití se presentaron 400 casos también, o de repente se presentaron 100 casos. Entonces, a ciencia cierta, ustedes van a decir, bueno, en Perú son más casos de diarrea. Sí, pero hay que ver la tasa. ¿Por qué? Porque la población es mayor acá en el Perú y la población de Haití es menor. Entonces, por eso, importante estos indicadores, ¿ya? Para poder comparar. Entonces, los indicadores básicos, ¿no? Que son, se recopilan de diferentes fuentes, buscando consignar las más recientes publicadas y clasificadas en cuatro partes, miren. Indicadores que miden la dinámica poblacional, ¿no? O sea, vamos a ver cuántos nacen, ¿no? Cuántos fallecen, todo eso vamos a ver en cuanto a la dinámica poblacional, ¿no? Cuántos ingresan acá, ¿no? La migración, la emigración, la inmigración, hay que ver todo eso, ¿ya? Y los indicadores socioeconómicos, ahí vamos a ver el ingreso per cápita, pues también. Los indicadores de estado de salud, de igual manera, ¿no? Indicadores de recursos, acceso y cobertura, ¿no? Son cuatro que se llama indicadores básicos, importantísimos, que cada uno de estos tiene sus indicadores para medir todo esto de la dinámica poblacional, los económicos, todo eso, ¿ya? En cada una de ellas se hace una descripción del mismo, así como una interpretación que pueda permitir al usuario tener una idea del alcance del mismo, ¿ya? Entonces, dentro de la dinámica poblacional, como les decía, miren, tenemos la tasa de crecimiento poblacional, ¿ya? Cómo está creciendo nuestra población, o se ha detenido o ha disminuido, ¿ya? Hay que ver la tasa de crecimiento poblacional. La densidad poblacional, como les decía también.
cuántas personas viven por kilómetro cuadrado. Tasa de dependencia demográfica, de igual manera, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, cuántos mayores de 65 años tenemos, ¿no? Y cuántos menores de 65 años tenemos con dependencia, ¿no? Eso se saca por tasas. Y la tasa de mortalidad, cuántos fallecen en el año o en el mes, ¿no? Podemos sacar. Y la tasa de natalidad, cuántos nacen también, ¿ya? Entre la población. Y la esperanza de vida al nacer. ¿Ya? ¿Cuál es la esperanza de vida al nacer que tenemos en la actualidad? Y la tasa global de fecundidad, pues, ¿no? ¿Cuántos nacen por cada mujer en edad fértil, ¿no? Ese es en cuanto a la dinámica poblacional. Entonces, miren, del crecimiento poblacional, vamos a hablarlo ligeramente, como consecuencia del efecto combinado de los principales componentes de la dinámica, los nacidos, nacimientos, defunciones y migraciones, que eso es lo que le estamos comentando, ¿no? La población, el crecimiento llegó hasta 2,9%, ¿ya? Ahora, se observa que en el Perú hay un aumento de la población adulta, ¿ya? De más de 60 y más años de edad, ¿ya? De 6,4% en el 1940 a 13,3% en el 2022. Fíjense, se ha incrementado casi el doble, ¿ya? El doble. Lo que expresa el progresivo envejecimiento de la población. El crecimiento demográfico actual representa un incremento aproximadamente de 400.000 habitantes al año y 1.100 habitantes al día. La perspectiva para los años próximos hace prever que la tasa de crecimiento de la población continuará disminuyendo. ¿Por qué va a disminuir esto? Porque realmente el número de nacidos vivos va a ser menor. Como les decía, la tasa de fecundidad está disminuyendo. Antes era 4,4 por ¿ya? Por 1.000 mujeres. Ahora estamos hablando de 2,4. Fíjense, casi el 100% ha disminuido, ¿ya? La tasa de dependencia demográfica, ¿no? Como les decía, muestra el esfuerzo que la población económica activa, el PEA, debe realizar para cubrir las necesidades de la población más vulnerable, niños y adultos, es lo que les decía, ¿no? Es decir, la relación entre la demanda de servicios sociales y la capacidad potencial para financiar, ¿no? Porque acá dentro de esto se juega pues con los menores de 15 años y los mayores adultos, ¿no? De 65 años para más, ¿ya? Después tenemos acá, miren, los indicadores socioeconómicos, ¿no? El PBI, per cápita, población alfabeta, años de promedio escolar, acceso a los servicios de público y la línea de pobreza, ¿ya? Indicadores del estado de salud, miren, fíjense, la cobertura del registro de mortalidad, ¿ya? Esta cobertura de defunciones a nivel nacional se calcula utilizando el número de defunciones registradas por la Oficina de Estadística Informática del Ministerio de Salud sobre las defunciones, estimadas por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Ahí vemos la tasa de mortalidad y la tasa de morbilidad también, ¿ya? Indicadores de recursos, como les decía, dentro de esto es la cantidad de profesionales de salud que tenemos a nivel nacional, ¿no? Para poder coberturar las necesidades de la población, ¿ya? Donde vamos a ver el número de establecimientos de salud, el gasto per cápita en salud, cuánto se gasta, y el gasto público y privado en salud también, la cobertura de inmunizaciones, ahí vamos a ver cuántos niños están protegidos con todas las vacunas, ¿no? Y la cobertura parto institucionalizado, ¿no? Donde realmente vamos a ver si el 100% de mujeres que tienen su parto están dándolo en un establecimiento de salud, ¿ya? Ahora, en cuanto a estos indicadores, que son factores que se expresan numéricamente con el fin de cualificar o cuantificar ciertas características, ¿no? Relacionadas con los estilos de vida y salud de las poblaciones, ¿no? Estos pueden ser, como les decía, indicadores positivos, donde vamos a ver, que nos van a expresar la cuantía del eje saludable, ¿no? Vamos a ver los nacimientos, cuántos nacidos vivos, ¿no? Cuántos niños son protegidos con las vacunas y los métodos anticonceptivos, cuánto de población, ¿no? En edad fértil y ¿qué se llama? En actividad sexual están utilizando los anticonceptivos, ¿no? Que son indicadores positivos. Mientras en los indicadores negativos son aquellos que expresan pues las consecuencias de la cobertura, la ocurrencia de fenómenos como la enfermedad, la muerte, entre el eje de los daños, ¿no? Ahí vemos mortalidad, letalidad y la muerte, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo la incidencia. ¿Qué cosa es la incidencia? Vamos a repetirles nuevamente, ¿no? Que viene a ser el número de casos nuevos de una enfermedad en una población en un periodo determinado, ¿ya? Eso es para que nunca se olviden de lo que es la incidencia.
Y en cuanto a la prevalencia, que viene a ser el número de casos nuevos y antiguos que se presentan en una población y tiempo determinado, ¿ya? Ahora, cada una de estas, pues, tiene su connotación, ¿ya? En cuanto a la incidencia, miren, haciendo una comparación, la incidencia refleja probabilidad de desarrollar enfermedad. Ya la prevalencia refleja la probabilidad de padecer la enfermedad. Ya están padeciendo. Es el número, en el numerador aparece solo casos nuevos de enfermedad. Ya hay que tener en cuenta en incidencia, casos nuevos. Y acá en la prevalencia, casos nuevos y antiguos, ¿no? Se suma lo antiguo y lo actual, ¿no? Y lo nuevo. Y en cuanto a la incidencia, cuantifica bien la magnitud de enfermedades agudas, ¿ya? Todo lo que es infecciones más que todo, ¿no? Y no sirve para medir frecuencias de enfermedades agudas, ¿ya? Es la mejor medida para investigar relación causal, ¿ya? Y es la mejor frecuencia para estimar costo de enfermedad crónica, ¿ya? No condicionada por la duración de la enfermedad, condicionada por duración de la enfermedad. Esas son las diferencias que existen entre la incidencia y la prevalencia comparando ambas, ¿ya? Entonces, los indicadores epidemiológicos son usados pues en medicina, ¿no? Administración, salud pública y en estudios de investigación. Por ejemplo, en administración dirán, pero ¿cómo se utiliza? Sí, se puede utilizar. Por ejemplo, yo le doy a mi secretaria, le digo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas, ¿qué se llama? 100 oficios. Entonces, ya me hará los 100 oficios en qué tiempo me los ha hecho, ¿no? Y voy al tacho a ver cuántos ha votado, ¿cierto? Entonces, son cosas que sí se puede aplicar. Estos indicadores miden muchas cosas que a veces lo tomamos por alto. Esto, ¿no? ¿Ya? Ahora, en cuanto a los indicadores de morbilidad, son medidas por tasas. Por eso les digo, en términos de personas enfermas o de episodios de enfermedad en una población durante un lapso determinado. Que este es un indicador de la velocidad de ocurrencia de la enfermedad. Por eso, la tasa de morbilidad en cuanto a esto nos va a medir el indicador de velocidad, la ocurrencia de la enfermedad de otro evento, la tasa de incidencia. ¿Ya? Ese es importante. Por eso siempre nos habla del número de casos nuevos de enfermedad en un tiempo y lugar. ¿Ya? Entonces, la incidencia, existen dos tipos también. Tenemos la densidad de incidencia o tasa de incidencia o fuerza de movilidad, ¿no? Que es la medida de frecuencia de ocurrencia real de un evento en una población en riesgo. Ahí vamos a ver número de casos nuevos que aparecen en una población expuesta al riesgo en un periodo de tiempo. No queremos ver en un mes, el mes pasado, cuántos casos nuevos de dengue hemos tenido. Podemos hacerlo, ahí ponemos el número de casos nuevos de dengue entre la población total. ¿Ya? Acá total de tiempo, persona y observación, ¿ya? Entonces acá es lo que el ejemplo en un estudio de cortes, ¿no? Damos a una población, hacemos el seguimiento correspondiente durante un periodo de tiempo, ¿ya? En cuanto a la tasa de incidencia acumulada, que es otra, que es la proporción de casos nuevos en un evento que aparecen en una población en riesgo, representa el riesgo promedio de cada individuo de dicha población. Esta tasa mide la rapidez con la cual se desarrolla una enfermedad recientemente diagnosticada que interesa. Entonces, la tasa de incidencia como número de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento, ¿ya? Entonces, población en riesgo al inicio del seguimiento. ¿Cuánto de población nosotros vamos a hacer el seguimiento correspondiente? Y acá el número de casos nuevos que se vienen presentando desde que inicié prácticamente el seguimiento, ¿ya? Por ejemplo, acá durante 5 años se siguió a 535 hombres con colesterol y presión arterial normal para detectar cardiopatía isquémica, registrándose a 15 hombres en 5 años. ¿Ya? Incidencia acumulada 15 entre 535 que fueron la muestra, ¿no? Igual 0.028. Entonces, 2.8% en 5 años, ¿ya? Esa es la tasa de incidencia, ¿ya? Entonces, la incidencia de una enfermedad puede medirse de dos formas. Tasa de incidencia basada en el tiempo y persona, y la tasa de incidencia acumulada basada en el número de personas en riesgo, ¿ya? Entonces, tengan presente bien en esto, la tasa de incidencia acumulada basada en el número de personas en riesgo y la tasa de incidencia así propiamente dicha es basada en el tiempo y persona. Ahora, la tasa de incidencia, como bien dicen acá, también denominada densidad de incidencia, ¿no? Expresa la ocurrencia de la enfermedad entre la población en relación con unidades de tiempo, persona.
por lo que mide la velocidad de ocurrencia de la enfermedad. La tasa de incidencia acumulada, en cambio, expresa, miren, únicamente el volumen de casos nuevos ocurridos en una población durante un periodo, ¿no? Y mide la probabilidad de que un individuo desarrolle el evento en estudio. Es el TIA. Por esta razón también es denominada en riesgo, ¿no? Tasa de incidencia en riesgo, ¿ya? Entonces, miren, hemos visto la tasa de incidencia acumulada y tasa de incidencia propiamente dicha. Entonces, pasamos a lo que es tasa de ataque. ¿Qué viene a ser la tasa de ataque, no? Es aquella que mide el grupo de personas afectadas en una exposición simultánea a una misma fuente de enfermedad, ¿ya? La tasa de incidencia que se obtiene de una situación de brote o epidemia se denomina tasa de ataque, ¿ya? Ejemplo, la pseudomonas en un equipo quirúrgico es considerada como una tasa de incidencia donde las enfermedades se presentan en un periodo, ¿no? Ahí tenemos número de casos, cuántas mujeres, cuántos varones y cuántas mujeres, ¿no? El total y el control de 120 y 80, ¿no? Entonces la tasa de ataque en varones, ahí como ven, ¿ya? X entre X por 100. Tasa de ataque en mujeres igual, ¿ya? Entonces, la tasa de ataque, ¿qué viene a ser? Que es una medida cuantitativa de la extensión de un brote, ¿no? El número de casos nuevos entre las personas en riesgo. Por ejemplo, en esto de la pseudomonas que están hablando, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, entraron a la operación, ¿no? Y se presentaron, por decir, 3 casos ahí que entraron a la operación. Y vamos a ver entre todas las personas que entraron. De repente entraron 10, entonces acá se enfermaron 3 entre 10 por 100. Y ahí tenemos la tasa de ataque, ¿ya? Mientras en la tasa de ataque es una medida de riesgo, ¿ya? También. Entonces la tasa de ataque secundario es muy diferente a la tasa de ataque. Mide la contagiosidad de una enfermedad de transmisión de persona a persona, siendo útil para ver medidas de control. Asimismo, expresa el número de casos que aparecen dentro del periodo de incubación, entre los contactos susceptibles expuestos a un caso primario en relación con el número total de contactos susceptibles expuestos. Por ejemplo, la TBC, ¿no? Número de casos secundarios producidos de un caso primario en un periodo de tiempo. ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, tenemos en tuberculosis, ¿no? A partir de un caso primario, ¿ya? Y el número de contactos susceptibles, ¿no? De repente, pues, en el poblado X, ya se enfermaron tantas personas, entonces vamos a decir 40, por decir, entre el número de contactos susceptibles, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron en contacto con esa persona? Entonces, esos son los susceptibles, expuestos en un mismo periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, esta tasa de ataque secundario nos mide la velocidad de propagación de la enfermedad entre los contactos de enfermedad transmisible, ¿ya? Entonces, las tasas en medicina, ¿ya? Su función en medicina es la de caracterizar, pues, la historia natural de la enfermedad. Y ahí tenemos, miren, como venimos repitiendo, es la tasa de incidencia, la tasa de prevalencia y la tasa de letalidad, ¿no? Cuán letal es la enfermedad, ¿ya? Que viene a ser la probabilidad de morir de una enfermedad durante un espacio de tiempo a partir de su diagnóstico, caracterizando la enfermedad. En ocasiones se sospecha que una enfermedad determinada está causando elevado o inusual número de muertes, ¿no? Y es necesario conocer la proporción de casos fatales, siendo a la tasa de letalidad importante para evaluar la severidad, ¿ya? Y ahí vamos a tener acá la fórmula, miren, más adelante. En cuanto a la prevalencia, que es muy importante en salud, refleja la carga de enfermedad de una población, pues, ¿no? Porque ahí vamos a ver casos nuevos y antiguos, como les decía, que es una proporción que mide los sujetos que presentan un evento en un determinado momento, es decir, la suma de casos nuevos y antiguos que se presentan en una población determinada. Factores que pueden disminuir, miren la prevalencia, la elevada tasa de letalidad, cuántos fallecen, ¿no es cierto? La menor duración de la enfermedad, así es. Entre menos corta sea el periodo de enfermedad, entonces vamos a tener que va a ser un factor de disminución de la prevalencia. Distribución de casos nuevos, no que haya mayor casos nuevos, que estén en diferentes sitios. Y la emigración de casos, ¿no? Emigración de los enfermos o de los que están enfermos salen del lugar.
y el aumento de la tasa de curación de daños, pues, ¿no? Esos son los factores que ayudan a que disminuya la tasa de prevalencia. Entonces, la duración de la enfermedad también influye en esta dinámica. Se dice que en esta situación de equilibrio la prevalencia es el producto de la incidencia por la duración de la enfermedad, las cuales tienen importancia para el control de las enfermedades. ¿Ya? Y ahí tenemos algunas tasas, fíjense, la tasa de letalidad, número de muertes provocadas por una enfermedad en una población durante un lapso de tiempo determinado, entre el número total de casos provocados por la enfermedad en la misma población. Entonces acá estamos midiendo la tasa de letalidad, ¿ya? Para ver cuán letal es la enfermedad o el daño que está ocasionando por la muerte, ¿no? Y la tasa de mortalidad general, ahí tenemos, mira, número de muertes ocurridas en área geográfica y tiempo, ¿no? Si nosotros queremos medir las muertes en Surco, vamos a ver, ¿no? Ahí estaríamos hablando del área geográfica de Surco y cuántos fallecieron. Ahí de repente fallecieron, pues 500, vamos a poner, entre la población total. ¿Cuál es la población existente en Surco? Vamos a suponer que son 300.000. Entonces acá ponemos 500 entre 300.000 por 1.000. Y ahí tenemos la tasa general de mortalidad. ¿Ya? Tenemos la tasa de mortalidad infantil también, en la cual vamos a ver el número de muertes provocadas en un menor de un año, en un área geográfica y tiempo. Entonces, como ven acá, entran los tres ejes prácticamente de lo que es tiempo, espacio y persona, ¿no? Y lugar, perdón, lugar o espacio, pues. Entre el número de nacidos vivos producidos en la misma área geográfica y tiempo. Es la tasa de mortalidad infantil. Siempre acá son menores de un año, los infantes. Y la mortalidad materna también, que pueden fallecer, ¿no? Ocurridos en las madres gestantes por embarazo, parto o puerperio en área crítica. ¿Ya? Si nosotros queremos medir, vamos a ver cuántas mujeres murieron en el parto, ¿no? De repente fallecieron en pleno embarazo tres, en el parto cinco, ¿no? Y en el puerperio fallecieron ocho. Entonces sumamos todas esas muertes, ¿ya? De ese año entre el número de registro de nacidos vivos, entre los nacidos vivos. Entonces ahí tenemos la mortalidad materna, ¿ya? Ahora, la razón de mortalidad materna, que viene a ser el número de mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo, el parto, sobre el número de nacidos vivos, por 10.000 nacidos vivos. Esta resolución ministerial mide el riesgo obstétrico una vez que la mujer queda embarazada. Es el indicador más apropiado si se quieren evaluar los servicios de salud materna. En cuanto a la tasa de mortalidad materna, bien, denominador es el número de mujeres en edad reproductiva. Mide el riesgo de morir e incluye tanto la posibilidad de quedar embarazada, ya, de quedar embarazada, fecundidad, como de morir durante el embarazo o en el puerperio. Si la intención es medir la línea de base o el progreso de los servicios de salud reproductiva, la tasa la mortalidad materna es una mejor medida porque incorpora el progreso en el uso de la planificación familiar. Llámese fecundidad, espaciamiento, edad al momento del embarazo, así como el progreso en los servicios de maternidad, ¿no? Acceso y calidad de atención. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, considerando todo esto, hay tres indicadores que dan cuenta de la mortalidad materna de un país, ¿no? La razón de mortalidad materna, ¿ya? La tasa de mortalidad materna y el riesgo de defunción materna a lo largo de la vida adulta, el cual da cuenta de la probabilidad que tienen las mujeres de morir por causa de una muerte materna o a lo largo de su vida reproductiva, ¿ya? Eso es importante. Y ahí tenemos, miren, algunas fórmulas. La razón de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna es una forma de cuantificar la incidencia de mortalidad materna en la población. Y esta es la fórmula, ¿no? Razón de mortalidad, todas las defunciones ocurridas en el periodo, ¿no? De un año, vamos a ver, 2023, ¿no? Entre el número de nacidos vivos. ¿Cuántas mujeres murieron acá entre el número de nacidos vivos por 100.000?
¿ya? Ahora, la tasa de mortalidad materna, ¿ya? Relaciona la muerte materna con la población en la cual ocurre. En este caso se considera como denominador a las muertes maternas dividido entre todas las mujeres en edad de 15 a 49 años. ¿Ya? Ese es más específico. Tenemos la tasa bruta de natalidad también, que miren, para que ustedes vayan dándose cuenta, es el número de nacidos vivos en un periodo de tiempo, ¿no? Vamos a ver del 2023. ¿Cuántos nacieron vivos? Si nacieron 500 entre la población total a mitad de periodo. Eso de población a mitad de periodo no lo tomen en cuenta, es la población total, ¿ya? Entonces acá vamos a ver, en el Perú nacieron 100.000. ¿Cuál fue la población total? Estamos hablando de la natalidad total. 33 millones, entonces 100.000 nacidos vivos entre 30 millones. Y lo multiplicamos por 1.000. Ahí tenemos la tasa bruta de natalidad. Y en cuanto a la tasa de fecundidad, nos habla del número de nacimientos vivos, ¿ya? Y entre las mujeres de 15 a 49 años. Y ahí tenemos la tasa de fecundidad, ¿ya? Bueno, hasta aquí están entendiendo, hasta acá. ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver. Vamos por lista. A ver, Diego Alonso, ¿hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? Diego Alonso, Sí, profesor, se entiende. ya. Por eso les digo, acá en esta tasa de bruta de natalidad con la tasa de fecundidad hay que tener en cuenta la población total. Esto de mitad de año no lo tomen en cuenta porque es población total. Ustedes a la población total del Perú pues no la van a dividir 15 millones es a mitad de año, 15 millones para el otro, no. Si hablamos de 30 millones es 30 millones, ¿ya? Pero en la tasa de fecundidad es el número de nacidos vivos entre las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años por mil, ¿ya? Fíjense, muy diferente la tasa bruta de natalidad y la tasa global de fecundidad, ¿ya? En cuanto a la mortalidad fetal, también podemos sacar indicadores, ¿no? Que viene a ser la expulsión de un producto de la concepción muerto durante el embarazo. Ahora, la razón de mortalidad fetal se relaciona, como ven acá, solamente sobre 1.000 nacidos vivos, ¿ya? La tasa de mortalidad fetal. Entonces, el total de número de muertes fetales, ¿ya? ¿Cuántos fallecieron a partir de las 20 semanas entre el número de nacidos vivos por 1.000? ¿Ya? Fíjense cuál es el numerador y cuál es el denominador, ¿ya? Y ahí tenemos la tasa de mortalidad fetal, pues, ¿no? Que son de con diferentes, si queremos ver específicamente, diferentes edades, ¿no? En la fetal temprana que se toma en cuenta las muertes de fetos con menos de 20 semanas, por eso les decía, ¿no? Que a ellos los llamamos mortinatos, que pueden fallecer, pues, en el embarazo de 0 a 20 semanas, ¿no? De repente tiene 10 semanas y abortó, entonces estamos hablando de un mortinato, ¿ya? Entre el total de nacidos vivos, ¿ya? Ahora, fetal intermedia es las muertes de fetos entre 20 y 27 semanas, que es la gestación mortinatos, ¿no? Mayores a mortinatos o mayor o igual a 28 semanas de embarazo, ¿ya? O menor de 28 semanas de embarazo. Entonces, la fetal tardía es las muertes con fetos
de 28 o más semanas de gestación, ¿no? Entonces, y menores de 40 semanas de embarazo entre el total de nacidos vivos, ¿ya? Por mil. Ahora, eso es en cuanto a la mortalidad fetal, ¿no? Vamos a ver a los abortos, todo eso que hemos visto. Pero también podemos nosotros construir también que se llama indicadores de mortalidad neonatal. Como ven acá, muertes de niños nacidos vivos de 0 a 28 días, ¿no? Que es lo que se considera un neonato, entre el número total de nacidos vivos en el año, por mil. ¿Ya? Y en cuanto a la mortalidad neonatal precoz, se toma a niños menores de 7 días, ¿ya? ¿Cuántos murieron, por ejemplo, a los 6 días, a los 3 días? Entonces estamos viendo ahí tasa de neonatal precoz, entre el número de nacidos vivos. Si ustedes se dan cuenta, acá el denominador generalmente es nacidos vivos en esto, la tasa de mortalidad neonatal, ¿ya? Que eso hay que tomarlo en cuenta para que ustedes se den al momento de aplicar todas estas fórmulas, ¿no? Y en la mortalidad neonatal tardía es de 7 hasta menores de 28 días, ¿ya? 27 días. Número total de nacidos vivos y la tasa de postneonatal ya es mayor de 28 días hasta los 365 días, que ese es ya los niños, ya, niños nacidos vivos en el año, ¿ya? De igual manera. Entonces, otras tasas de indicadores sociales de uso frecuente, miren, la tasa de alfabetismo, tasa de subempleo, desempleo, ingreso per cápita, número de hijos y tamaño familiar, tasa de deserción escolar, niños de abandonados, embarazo en adolescentes, tasa de violencia familiar y otras, ¿no? Esos son indicadores sociales. Y esta es pues, la tasa bruta de natalidad y mortalidad, como ven ustedes acá, ¿ya? La tasa bruta de mortalidad, fíjense, cómo ha ido, ¿no? Desde 22,5 por mil, ¿no? Desde 1950. Ahorita estamos en 8,8. Al 2008, acá estamos nosotros, 2020, con 5,8, ¿ya? Y en la tasa bruta de natalidad, como les decía, miren cómo ha bajado de 48, estamos ahorita en 12, hasta el 2050 queremos quedar en 12,1 por cada 1.000 habitantes, ¿ya? Y acá nos habla pues, de 8,3 fallecidos por 1.000 habitantes también, ya en el 2045. La tasa de mortalidad infantil también, como ven, miren, la tasa de mortalidad infantil, cómo ha disminuido, ¿no? Antes fallecían pues, 16,19. Y ahorita, fíjense, nosotros estamos en el 2020 y 25, cómo ha bajado a 14,2, ¿ya? 14,2 por nacidos vivos. Es la tasa de mortalidad infantil, se enferman, ¿no? Ya, y la tasa de esperanza de vida al nacer, miren cómo ha crecido, de 43,2 años, estamos en 79,3 años. Eso se está proyectando al año 2050, ¿ya? Y acá tenemos, miren, ¿qué se llama lo que es Lima, departamento, número de distritos con el censo 2017, ¿no? La cantidad de población que teníamos de acuerdo al censo 2017 llevado a cabo, ¿ya? De acuerdo a la ciudad, al departamento y el número de distritos, ¿ya? Y estos son los indicadores nacionales en el 2024. Ya tenemos acá prácticamente todo lo que es, ¿no? Lo que es la población total del Perú, 33.715.471 personas. La densidad poblacional, 26 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y el PA es 73,57%. La tasa global de fecundidad, como les decía, 2,23 nacidos, ¿ya? Por cada mujer en edad fértil, ¿ya? Es la interpretación que le damos. Y en la tasa bruta de natalidad, 17,76 por 1.000 habitantes, ya nace, ¿no? Tasa bruta de mortalidad, fallecen 5,54 por 1.000 habitantes. Tasa de mortalidad infantil menor de 5 años es 14,3
¿ya? Fallecen por cada 1.000 habitantes. Y esta es la esperanza de vida de ser 75 años, es el promedio. Y la tasa de TBC 130 por 100.000 habitantes. Y la tasa de crecimiento 1,14% es la tasa de crecimiento. Y la tasa de desarrollo, de desempleo, 74 puntos por 1.000. La superficie del Perú es 128.000, no, 1.285.215 kilómetros cuadrados. Estos son los indicadores nacionales a la actualidad que se viene manejando, ¿ya? Y este es Lima, ¿no? Estamos haciendo también un recordatorio de la región Lima. El número de habitantes, 10.292.000 habitantes en 2024. ¿Cuál es la superficie? ¿Ya? 34.000, 3.480, no, 348.211, ¿no? 34.821,1. Densidad poblacional, 282,4 por kilómetro cuadrado. Provincias, ¿cuántas tenemos, no? Provincias y distritos, ahí estamos. Crecimiento promedio anual. La población según sexo, ¿no? Hombres y más mujeres, ¿ya? Nacimientos registrados por personas, ahí tenemos 196.942, defunciones registradas 46.159, el 94,1% de los hogares de la provincia acceden a un teléfono celular, miren, casi el 100%. 74 de cada 100 personas cuentan con seguro de salud en la provincia de Lima. Entonces, ¿quién te hace todo esto? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que presenta pues todos los años proyecciones, estimaciones hasta el año 2050, hasta entre 1950 y 2050, ya con base a esto a los censos nacionales y de vivienda realizados en el 2007 y 2017 también. La población peruana creció 325.000 habitantes en el último año y en los próximos 10 años aumentará a un ritmo de 339 habitantes anuales, con lo que esa proporción llegaría a los 32 millones de habitantes en el 2020. Eso se hizo esa proyección, ¿no? Ya que se está haciendo hasta el 2050. Ahora, un tercio de la población peruana vive en la capital. Así es, si ustedes han visto, casi son 11 millones para 30, es pues, la capital donde más viven, ¿no? Y hay por muchas cosas, ¿no? Factor cultural, estudio, trabajo, todo eso. Ahora, de acuerdo a los análisis de la INEI, la población seguirá registrando tasas de crecimiento, pero estas bajarán desde el 1,54% en el 2000 a 1,01% en el 2021, y ese porcentaje seguirá su descenso hasta el 0,33% en el año 2050. Y acá tenemos, miren, en el año 2024 la distribución de la población del Perú era como población total 34.517.097 habitantes, 100%. Población joven, 8.806.014. Población en edad de trabajar, 22.717.481. Y la población adulta mayor, 2.994.34. 2.000, ya, 8,67. La fecundidad, miren, en el Perú, por área urbana y rural, las estimaciones de 1950 al 95 y proyecciones hasta el 95, hasta el 2025. Y ahí tenemos, miren cómo ha ido bajando. Ya, la urbana ha bajado totalmente. La rural de igual manera ha bajado. ¿Ya? Y eso es lo que se quiere, ¿no? Ahora la mortalidad infantil en el Perú de igual manera ha bajado, miren. ¿Cuánto ha bajado la mortalidad? En los tres, tanto en el urbano y en el rural, cómo se ha ido bajando, ¿no? Y estos son los indicadores trazadores, son los indicadores en los cuales nosotros, a nivel nacional, a la actualidad, se está centrando todo lo que es las atenciones, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos ahí la mortalidad materna,
ya que es morbilidad de consulta externa, parto institucional, gestante controlada, neumonía, enfermedades diarreica aguda, mortalidad infantil, desnutrición crónica, anemia, cobertura de CRED, crecimiento, desarrollo, VIH y TBC, dengue, discapacidad, disponibilidad de medicamentos, hospitalización y atención ambulatoria. ¿Ya? Bueno, hasta acá hemos terminado. No sé si tengan alguna pregunta frente a todo lo que hemos visto o está todo claro.